tenemos el coche de tus sueños. Un amplio surtido de vehículos de calidad hasta 36 meses de garantía. La confianza y seguridad que necesitas para tu próxima compra. Ven y descubre nuestras ofertas exclusivas. No esperes más. Tu nuevo coche te está esperando en Detailer Automoción. Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva previa. En este caso hablaremos del Real Murcia Recreativo de Huelva, partido correspondiente ya a la jornada número 30. Entramos ya en esa recta final de campeonato y que se disputará este próximo domingo 30 de marzo en el Enrique Roca. Y para comentarlo tengo aquí, por supuesto, a Antonio, un experto en los demás equipos de la categoría, que también nos dará las claves sobre este partido. Antonio. Muy buenas, Pedro. Sí, vamos a ver qué tal. Y bueno, vamos a descifrar un poco las claves del partido ahora conforme vayamos adentrándonos en él. Pero bueno, a priori sobre el papel y como vamos a ver ahora, el Real Murcia claro favorito y además se enfrenta a uno de los peores visitantes de la categoría. Así que entre una cosa y otra puede ser un partido muy beneficioso para el Real Murcia, aunque ya sabemos que jugando en casa y normalmente contra rivales que están en zona baja, que se suelen encerrar y tal, pues tendemos a sufrir más que contra rivales que quizá que se abran un poquito más. Pues sí, además un Recreativo de Huelva que trae una racha bastante negativa, y es que de los últimos 8 partidos ha ganado unos 2 y el resto ha sido algunos empates y derrotas, o sea que no vienen en un gran estado de forma. Su último partido fue disputado ante el sanluqueño con un 0-0 en el Colombino, resultado que viendo la clasificación pues parece que sabe a poco para el Recreativo de Huelva. Y bueno, Antonio, también si nos vamos a la plantilla, es cierto que parece que no se ha reforzado muy bien este año el Recreativo de Huelva, aunque sí que tiene algunos jugadores míticos como Calle Quintana, que ya estuvo en el Recreativo hace tiempo, Celu por ahí. No sé si quieres destacar alguno más, diría Raúl Navas a lo mejor. Bueno, sobre todo yo creo que destacar a Calle Quintana, que a pesar de tener una temporada complicada, creo que se lleva 7 goles ya en la categoría, que son una cifra importante. Es un goleador nato. El año pasado estando entre los mejores goleadores de la categoría también, y este año pues demostrando que a pesar de las dificultades sigue teniendo ese olfato goleador, y yo creo que es de lo más difícil que vamos a ver, ¿no? Luego a mí me gusta mucho también su lateral derecho, creo que se llama Da Vinci, que es jugador de la cantera, que ha sido una erupción bastante interesante. De hecho ha sonado para fichar por algunas canteras, pero parecía que iba a renovar con el Recre, están ahí. Y bueno, en cómputo general, como bien decías, muy mala racha del equipo de Íñigo Vélez, que desde que llegó parece que no ha remontado mucho el rumbo que tenía Abel Gómez. Un Abel Gómez que trató el principio de temporada de jugar como jugó el año pasado. Un juego bastante interesante, propositivo, sobre todo muy fuerte en casa, pero vio que al principio de temporada quizá no tenía miembros para ello y trató de luego pues un juego un poco más amarrategui, que tampoco le sirvió de mucho. Y el cambio de Íñigo Vélez no ha mejorado prácticamente las pretensiones. Sí que es cierto que tuvieron un par de buenos resultados, pero bueno, como tú bien decías, y analizando ahora estadísticamente, lleva 2 victorias en los últimos 13 partidos de competición. Estamos hablando de una racha muy mala, y si nos centramos, por ejemplo, en los últimos 9, solo una victoria. Si a eso le sumas que es el peor visitante de la categoría, bueno, del grupo 2, junto con el Mérida, que nada más que lleva 10 puntos, pues esto hace presagiar que van a priori sobre el papel van a tenerlo bastante complicado quizá para sacar una victoria, que no sabemos si para sacar algún punto del Nueva Condominio Enrique Roca. Pero bueno, vamos a ver, al final sabemos que vienen en descenso, pero que una victoria podría sacarlos de descenso, así que yo no tengo la sensación de que vayan a ir a por el empate. Quizá un punto será mejor que nada, pero ellos yo creo que si van a por el empate se equivocan, porque no necesitan un empate, necesitan 3 puntos. Pues sí, como comentabas tú, el Recreativo que se ha pasado buena parte de la temporada en descenso, quizá con rachas mejores, rachas peores. Ahora es verdad que a pesar de esta serie de resultados siguen estando cerca, entonces sí que creo que sería conveniente que vinieran aquí por los 3 puntos. Y bueno, comentabas el tema de Abel Gómez, al final un murcianista también, como también lo es Alberto López, que venía de jugar poquito, quizás en los últimos, bueno, de hecho en los últimos 5 partidos, quitando el del sanluqueño que jugó los 90 minutos, no había jugado nada, incluso vio la roja desde el banquillo ante el Villarreal B, que fue un 0-0 allí en el Colombino,
pero bueno, ese es otro de los murcianistas que está actualmente en el Recreativo de Huelva. Y nada, Antonio, este caso, el tema de bajas, ya recuperamos a los que estaban con la selección también. Buena noticia, veremos a ver si juegan o no, pero bueno, esperemos que tener los máximos efectivos posibles. Sí, a ver, en principio las grandes dudas, por supuesto, son tanto Flaccus como Iriarte. Sí que es cierto que Iriarte tiene un viaje, o ha tenido un viaje, o está teniendo un viaje bastante largo desde Venezuela hasta aquí, pero sí que es cierto que tampoco es que no ha jugado ningún minuto. Es decir, estamos hablando de que no va a venir con minutos de juego, quizá venga un poco cansado de lo que es el viaje, pero yo creo que no va a tener ningún problema. Además, viene de entrenar con su selección, por lo tanto, no es que esté parado ni mucho menos. Así que quizá el otro caso sería el de David Flaccus, pero bueno, David Flaccus también ha jugado creo 69 minutos con su selección, pero este sí ha estado cerca, aquí en Europa ha estado jugando, así que no creo que ninguno de los dos tengan problemas, incluso yo los veo partiendo del once titular, es decir, yo veo Gazzaniga en portería, defensa, ahora si quieres hablamos un poco del tema de Savage, me parece horroroso, me parece nefasto y me parece incluso negligente que no le hayan quitado la roja. Yo creo que al final Totalmente. yo solo pido justicia y pido igualdad, porque hace un par de semanas le quitaron la roja a un jugador del Ceuta, por ejemplo, y esta semana teniendo más que hechos suficientes como para quitarle la roja, porque es que no impacta ni en donde dice el árbitro que impacta en el acta, ellos se reiteran y dicen que según se ve en el vídeo, impacta claramente en las rodillas del jugador cuando obviamente no impacta. O sea, es un escándalo, pero bueno, al final hay que jugar así, por lo tanto, Jaso va a ser el acompañante de Alberto. En la defensa, por supuesto, vamos a confiar en Anchón, porque al final tendrá sus errores como cualquier otro, pero en cuanto sale a jugar tenemos que apoyarlo a muerte. Pues en el lado izquierdo creo que Cadete se sigue mereciendo ser titular. De hecho, creo que el partido contra el Castilla fue el mejor partido que ha tenido en esta última que tiene jugando de partidos. Creo que fue el más completo. Sí que es cierto que es un partido que a Cadete le beneficia mucho porque no hay mucho espacio para correr, el balón es muy lento y él para ser lateral izquierdo es muy corpulento y gana mucho duelo, así que eso también le vino bastante bien en ese aspecto. En el lateral derecho quizá haya dudas entre David Vicente y Jorge Mier, pero yo creo que David Vicente será el titular, aunque Jorge Mier quizá para este partido, siendo un poco más perfil, un pelín más ofensivo, quizá pueda tener esa titularidad, puede ser una duda bastante razonable. En el centro del campo veo a Palmer e Iriarte. Iriarte yo creo que ya viene en plena forma, ha ido con su selección, no juega ningún minuto, pero no hay ningún problema y además va a venir, va a tener mínimo 2 entrenamientos antes del partido con el grupo, así que y además que es un jugador que ya está completamente integrado, Palmer e Iriarte. Arriba, yo creo que la gente se tiene que olvidar de dos puntas, creo que no vamos a salir este partido con dos puntas. Veo un Flaccus Juan Carlos Real, Flaccus de delantero, Juan Carlos Real de enganche. No veo quitando a Juan Carlos Real y más después del buen partido desde mi punto de vista que jugó contra el Real Madrid Castilla, un partido de mucho oficio y mucho trabajo. Quizá la principal duda, en el extremo derecho yo creo que Pedro Benito, creo que hay poca duda ahí, y quizá la principal duda que tenga yo sea en el extremo izquierdo, en el que quizá Loren no tuvo su mejor partido, ya sabemos pues las par de ocasiones bastante claras que falló, pero sí que es cierto que también el partido contra el Castellano era un partido para Loren, era un partido en el que no podía irse por carrera, Loren sabemos que es muy desequilibrante en cuanto tiene un poco de espacio y no lo tuvo, y yo creo que la sensación que tengo es que va a poner ahí a Davo, pero es una duda también razonable. Quizá las tres grandes dudas del partido son a quién va a poner en el extremo izquierdo, si a Loren, a Toral, por ejemplo, también podría ser, o a Davo. Arriba se va a jugar con 2 puntas o con un punta ahí Juan Carlos Real, y en el lateral derecho probablemente podemos tener esa duda también de Jorge Mier y David Vicente. Pues sí, yo, bueno, hablando del tema de Saveljic, a mí también me parece que es una roja que digo, vale, en el momento no hay VAR. Entonces, entiendo que a lo mejor, aunque no me parece roja para nada, ni tan siquiera falta, te puedas equivocar por lo que has visto, lo que sea. Y es un instante de segundo que, bueno, ya hemos visto más de una vez que ha ocurrido eso. Pero teniendo el vídeo, puedes recurrir, lo puedes ver tranquilamente. No haber seguido con la decisión me parece un error total y es que no entiendo por qué se ha mantenido esa expulsión, pero bueno,
que nos perjudica en este caso, pues contamos con un efectivo menos. Pero como tú dices, hay que confiar en Hasso, es ahora mismo la posición, en este caso de los jugadores que tenemos, es el más seguro para actuar en esa posición, así que no queda otra. Coincido también, yo creo que Vicente será titular. En el centro del campo, pues bueno, me queda esa duda un poco, a lo mejor si vuelve a repetir con Isi o quién sabe si le da paso a Moja, pero bueno, sí que es verdad que Iriarte las veces que ha jugado le ha aportado mucho equilibrio al Murcia, incluso en datos se puede ver y no me extrañaría para nada que acabara siendo titular. Y luego también tengo muchas dudas en el extremo. Loren no estuvo muy acertado ante el Castilla, desafortunadamente. Toral quizás sí, a lo mejor le da por darle esos minutos y oye, Toral pues al final sabemos que te puede responder. Pero claro, es que también tienes a Davo, que yo creo que a día de hoy es casi un fijo para Fran, por lo que estamos viendo. Entonces, bueno, sí que me deja dudas, pero yo creo que también me acabaría decantando por Davo. Y ya, bueno, coincido con el tema de Juan Carlos Ras y Flaccus. Ahí yo creo que es lo más probable. No me extrañaría a lo mejor un Alcaina en su lugar, que han estado en algunos partidos rotando, pero creo que esta vez será Flaccus. O sea, que más o menos coincido contigo, pero esas dudas pues están ahí, que veremos a ver qué ocurre. Sí, tenemos también el árbitro del partido, que es el albaceteño Rubén Ruiz Pérez Marín. Y ojo al dato, nos ha pitado 7 veces y nunca hemos perdido con él. 3 victorias y 4 empates, y recordaremos aquel partido de la temporada pasada en el que ganamos en Antequera 0-2 con aquel, por ejemplo, grave error del ex guardameta del Real Murcia. Mira, ahí está mi gato. Del ex guardameta del Real Murcia, Antonio, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. El ex guardameta del Real Murcia, el portero. Antonio... Bueno, no me acuerdo. Ahora mismo se me ha ido la cabeza. Ahora mismo, la el verdad, suplente de Miguel Serna. Pero bueno. sí. Y bueno, promedia 5,36 amarillas por partido el árbitro y 0,22 rojas por encuentro. O sea, es una amarillas más o menos dentro de la media. Y luego, pues, el tema de las rojas es bastante poquita, es una roja cada 5 partidos, o sea, es un árbitro que suele evitar ese tipo de disputas. Y bueno, dicho lo del colegiado, pasamos ahora a los enfrentamientos a lo largo de la historia entre Real Murcia y Recreativo de Huelva. En este caso se han enfrentado 72 veces, o sea que es un encuentro con muchísima solera. Se han enfrentado tanto en primera división como en tercera, o sea, en todas las categorías del fútbol español prácticamente. Y el Recreativo de Huelva, sobre todo en estos últimos años, y exceptuando la temporada pasada, donde Real Murcia rompió ese maleficio de su bestia negra ante el Recreo, que ganó 0-1 en el Colombino y luego en casa en el Enrique Roca también por 1-0, es que Real Murcia llevaba desde la temporada 2009-2010 sin ganar la Recreativo de Huelva, o sea, una locura, mucho tiempo sin ganarle. De hecho, cada vez que venía Recreativo era como, bueno, pues sabes que no vas a ganar probablemente, pero bueno, eso afortunadamente cambió la temporada pasada y de hecho en la ida de esta temporada también logramos la victoria por 0-1, o sea, hay 3-1-0 a favor de Real Murcia consecutivos. Y bueno, los enfrentamientos, los resultados se han repartido con 27 victorias para el Real Murcia, 31 para el Recreativo de Huelva y 14 empates, o sea, más o menos un historial igualado, aun teniendo en cuenta esos años en los que no había manera de ganar la Recre por cualquier motivo. Sí, al final son 2 equipos históricos. El portero era Antonio Gallego, que me he acordado después, se me había ido el apellido, disculpen. Y bueno, sí, al final son 2 equipos históricos, 2 equipos que sobre todo por historia, el Recreativo es el decano del fútbol español, no hace falta decir mucho más, por historia, por afición, por estadio, merecen estar en el fútbol profesional, por supuesto. Y, ¿por qué no?, por ejemplo, también en primera división. Pero bueno, esta temporada le ha tocado al Recre sufrir bastante. Esperemos que no, por supuesto, no desciendan a segunda federación. Y a nosotros quizá estar un poco más arriba. Así que, pues, ojalá podamos tener un buen partido, ganar el Recreativo, pero a partir de ahí, que ojalá que ellos consigan mantener la categoría que es su objetivo esta temporada, porque me suelen caer muy bien. Y bueno, si quieres te digo un poco mi porra para el partido. Tírale. Contra Fuenlabrada dije 2-0 y acerté.
Fue un partido que quizá a la gente no le gustó mucho, pero yo creo que fue un partido relativamente completo del equipo que supo sufrir cuando tuvo que sufrir y supo atacar y marcar cuando tuvo que marcar. De hecho, podíamos habernos ido, por ejemplo, al descanso 3-0 perfectamente. Y bueno, este partido yo no sé si me estoy viniendo muy arriba, pero creo que va a ser un partido en el que Real Murcia va a tener el balón, va a jugar bastante bien, viene contra un equipo con mala racha, muy mal fuera de casa como es el Recreativo. Y veo un 3-0 a favor del Real Murcia. Es hora de lamernos las heridas, de dar un golpe sobre la mesa y ojo, que ya sabremos prácticamente, cuando empiece el partido sabremos lo que ha hecho Ibiza, que juega contra el Hércules, ojo, y también sabremos lo que ha hecho el Ceuta, que juega el sábado, no, ¿cuándo juega el Ceuta? El viernes contra el Intercity en Alicante, que creí que era el sábado, pero es el viernes. O sea, Cuidado el Intercity. Cuidado con el Intercity, que le ganó obviamente al Ibiza en la última jornada. O sea, vamos a saber los resultados de Ibiza y Ceuta, y el partido de la Antequera estará a punto de terminar cuando nosotros estemos empezando el nuestro. Así que sí, prácticamente se podría decir que sabremos cómo han quedado todos nuestros rivales directos y, ¿por qué no?, podemos dar un golpe encima de la mesa. Ahora mismo estamos a menos de un partido, bueno, a un partido del liderato, y ¿por qué no podemos seguir escalando esas posiciones tras conseguir un punto en la última jornada, que al final nos sabió bastante bien, que parecía que no iba a ser tanto, pero ese punto contra el Real Madrid-Castilla en una jornada muy complicada, pues estuvo bastante bien. Pues sí, bueno, yo por mi parte también esperemos que ambos equipos cumplan los objetivos. La verdad que el Recre pues se merece incluso más, pero bueno, por lo menos salvar la categoría. Y es verdad que no nos ha tenido muy buen augurio el hecho de saber los restos de resultados, no nos ha ido muy bien cuando han jugado antes, sobre todo en la última jornada. Esperemos que esta vez cambie, sobre todo si son favorables. Y bueno, yo respecto a mi porra, he dicho antes que el Real Murcia viene a ganarle 3 veces por 1-0 al Recre, así que voy a ir a por la cuarta. Creo que va a ser un partido quizá un poquito más sufrido, no lo sé, voy a ser un poco menos optimista, pero aún así creo que el Real Murcia va a ganar, así que voy a decir ese 1-0. Y bueno, Antonio, por mi parte, si no tienes nada más que decir, despido y nada, por supuesto, gracias por pasarte, gracias también a todos los que nos veis y nada, nos vemos en la próxima. Chao, Antonio.